gobierno de Alan García, si revisamos solo los medios de comunicación, vas a ver cada escándalo de corrupción que se dio, no solo por las reuniones de Canam, por la intervención del Castillo, por lo que ahora los de Business Track dicen. Hay que revisar las compras que se han hecho, las licitaciones, los hospitales de salud, el Ministerio de Defensa, tantas cosas que se han dado, que creo este Congreso que ingresa tiene la obligación de investigar por lo menos en 6 meses una depuración de los actos de corrupción. Y yo presumo que ahí va a saltar pus, que va a haber problemas. Y si eso se demuestra, el resultado tiene que ser que se vayan a la cárcel. Lo mejor y lo más ejemplar para la clase política peruana sería que aun cuando una persona fuera presidente de la República, se le encuentra herido, se va preso. Fujimori está preso por corrupción y por violación a los derechos humanos. Y si García se demuestra que cometió graves delitos, ¿por qué no puede ir a la cárcel? Usted tiene vínculos todavía. Mira, si el señor del Castillo se demuestra que está metido en corrupción, ¿por qué no va a ir preso? ¿Qué corona tendría el señor del Castillo? Si le empiezan las pruebas, tiene que ser yo sería el primero en votar a favor de una acusación si es que se demuestra que él tiene delitos. ¿Tiene vínculos usted todavía con el señor Fernando Olivera? No, ya políticamente, un año antes de acabar mi mandato, renuncié al fin. Lo he visto a Fernando, ahora último que ha venido, hemos almorzado, hemos conversado. Se mantiene tal vez una amistad, pero ya no hay ninguna alegación partidaria ni política. Además, el Frente Independiente Moralizador se extinguió. Ya tiene su partida de función, le han puesto una lápida en el Jurado Nacional de Elecciones, salvo que alguien decida comenzar a recabar firmas de nuevo, ¿no? Mucha gente del Partido Aprista está mencionando ya no que es una cacería de brujas, que investiguen todo lo que sea necesario, pero que no sea cacería de brujas. ¿Cuál es esa delgada línea entre fiscalización y cacería de brujas? Mira, acá no hay cacería de brujas ni cacería de búfalos. Acá no hay nada de eso. Acá lo que hay es la obligación moral del Parlamento de investigar los actos de corrupción. Y lo que tenemos que hacer es poner el dedo en la llaga. Si hay funcionarios del gobierno que terminó que están involucrados en corrupción, hay que denunciarlos y se tienen que ir presos, que sea ejemplar, para que el nuevo presidente, el que está ahorita, que va a asumir en el cargo, Ollanta sepa que cuando acaba su mandato, si él actúa igual, le va a seguir el mismo camino. Por eso que en la campaña nosotros propusimos la reinstauración del juicio de residencia, como se hacía en la época de los virreyes, que acabado el mandato de un presidente, durante 6 meses o un año se le investigue de manera preliminar y sumaria a ver qué actos irregulares se ven. Porque acá los presidentes terminan su mandato y se van al extranjero. Pero eso es ir un poco en contra contra la presunción de inocencia, ¿no? Más aún a un presidente de la República. Partimos ya de la premisa que un presidente aquí en el Perú tiene como primera duda o función robar, actos de corrupción. Esa es la presunción. Ahora, en la realidad podría ser así. La presunción de la inocencia se garantiza, pero el derecho de investigar del Parlamento tiene que existir. Mira el Parlamento cómo ha caído. Tú mencionas Parlamento y lo primero que viene a la gente a su cabeza es come pollo, lavapiés, roba luz. Eso tenemos que cambiarlo, pero no solo cambiarlo con gente que haga dieta o que coma verduras, sino hay que cambiarlo con actos de lucha contra la corrupción frontales. ¿Y quién va a fiscalizar al Congreso? Porque el Congreso... El pueblo. El pueblo es el único que lo puede fiscalizar. Pero no hay revocatoria a mitad de mandato, hay que esperar 5 años para volver a cambiar y entra nuevamente. Pero mira, el pueblo ha revocado la dirigencia aprista en esta última elección. Muchos dirigentes apristas que se la daban fijos del Castillo hasta seguro decían, ya denme el último lugar, porque él decía algo relito, el pueblo lo sancionó. Ahí está, ya quedó fuera. Se le acabó la inmunidad, se le acabó el poder, se le acabó la influencia. Ese es el pueblo. Pero el pueblo volvió a elegir a Alan García Pérez después de una lucha o de una persecución, no esa persecución, pero una investigación exhaustiva de parte del Frente Independiente Moralizador al Partido Aprista. No habían dudas, era corrupto y sin embargo nuevamente presidente de la República. Sí, pero eso fue porque otros grupos políticos también declinaron en su persecución y hasta muchos de los que lo denunciaron a García, que sustentaron la acusación de la Cámara de Diputados ante el Senado en aquella época, terminaron siendo sus ministros ahora. Entonces tú te pones a ver la juventud, el pueblo, dice, si este señor acusaba a García por corrupción, ¿cómo es posible que años después termine integrando su gabinete? Entonces la gente no entiende eso, por eso es que dice, los políticos son corruptos. La oposición natural vendría a ser el fujimorismo. En segunda vuelta compitieron, ¿no?, por la presidencia. Ellos deben manejar la comisión de fiscalización que investigue a el partido aprista y el gobierno, el presidente saliente, y también obviamente al nuevo gobierno. ¿Ellos deberían manejar eso? Te diría 2 cosas, Cristian. Primero, que Fujimori no va a investigar a Alan García porque en estos gobiernos han sido aliados y socios. Eso es mentira, al contrario, sería la comisión de la impunidad. Y en segundo lugar, que de manera personal, y lo he planteado al interior de mi bancada, yo creo que la comisión de fiscalización debe desaparecer. Las
todas las 24 o 22 comisiones que hay deben fiscalizar cada una según su especialización. ¿Para qué tener una sola comisión que al final en estos últimos años no ha hecho absolutamente nada? O sea, la Comisión de Educación debería fiscalizar todo lo que se relación. Salud, defensa, agrario, y de esa manera se expande y cada comisión investiga y todos los parlamentarios intervienen. Fujimori durante el 93 al 95 con el CCD, si no me equivoco, o después creó la Comisión de Fiscalización casualmente para que las demás no fiscalicen y centralizó todo en una sola y era más fácil controlarla. Esa era la mentalidad de Montesinos, pues hace una sola comisión y controla el Congreso. Tal cual. Ahora debemos desaparecer eso y darle a todas. Y de esa manera creo yo que ayudaríamos. Señor Benítez, 5 años como futuro congresista, a usted ha llegado como invitado de Solidaridad Nacional. Así es. Claro, yo le podría preguntar si es que usted se va a mantener en la bancada de Solidaridad Nacional. Usted me tendría que sí. ¿Qué tendría que pasar para que usted renuncie a la bancada de Solidaridad Nacional? Nada, salvo que me expulsen, ¿no? Que diga que porque... O sea, usted se compromete que en estos 5 años va a ser de la bancada de Solidaridad Nacional. Nacional. Yo no tengo por qué renunciar. Y en los temas de conciencia, que habría que, por ejemplo, en la ley del aborto, de la pena de muerte, se supone que si uno vota en contra de la bancada o decide otro tema, nadie lo va a expulsar. Si uno lucha contra la corrupción, no creo que te expulse. Yo mantendré una línea democrática de lucha contra la corrupción y de defensa del pueblo de Ancas, Chinecas. No me cansaré de repetirlo, Cristian, perdóname, pero para nosotros la viabilidad del proyecto Chinecas es fundamental y espero que Ollanta Humala lo diga en su discurso presidencial. Chineca Benítez, le van a decir no importa, me sentiría orgulloso, porque ese es mi compromiso con el pueblo de Ancas, quien me ha respaldado teniendo la más alta votación de la región. Señor, nos tenemos que ir. La última, le hago la pregunta del Twitter para hoy. ¿Está usted satisfecho con la reacción de Ollanta Humala ante el escándalo, las contradicciones en el caso de su hermano Alexis? No, yo creo que debió ser más enérgico, debió ser más duro. Él debió pedirle al fiscal... ¿Debió o debe serlo? ¿Todavía está a tiempo? Bueno, está a tiempo, pero ya con lentitud y demora, pero debió pedirle al fiscal de la Nación que abra una investigación urgente. Porque eso de decir mi partido, de decir voy a ver, que voy a esperar de viaje, no hace sino que una bola de nieve comience a crecer más. La rabia, muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí hay que terminar el tema rápido. Y además la bandera de Ollanta fue la honestidad. Tal cual. Entonces yo creo que ahí hay que ser drástico, aun cuando sean parientes o familiares. Lamentablemente, en la lucha contra la corrupción no puede haber 1 milímetro de concesiones. Alberto Benítez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Bien, Chinecas, Chinecas Benítez, hacemos una pausa y venimos.